Ya estamos en vivo una vez más en Despierta Perú, Nueva Era. El tema de esta noche será titulado Naturaleza Corrupta. Y para tocar el tema contamos con el apoyo del señor Marco Uriona y del magíster José Castillo y también de la señora Nancy Villavicencio, que también se encuentra en la sala. Y vamos a dar el ingreso. Ahora sí está presente. Estamos 4 personas que vamos a evaluar este tema de la naturaleza corrupta, de por qué no encontramos una solución democrática, salomónica, a los temas que nos involucran a todos. Lo que es, si estamos en un vecindario, sería la participación ciudadana. Si trabajamos en el Congreso, estaríamos involucrados en una gran familia, ¿no? Entre todos estos congresistas tendríamos que buscar soluciones a los temas de cada distrito, ¿no? O las zonas donde ellos representan. O si estamos en el gobierno, evaluar, ¿no? Evaluar este presupuesto para cada región. Y esto es necesario, ya no tener esta naturaleza corrupta y qué sería necesario transformar nuestro interior para que nazca algo positivo y no siempre sea lo negativo que estaríamos vendiendo a la prensa. Así que vamos a comenzar en primer lugar por Marco Uriona. Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, José Castillo. Buenas noches, Nancy. Es un honor estar nuevamente con ustedes platicando, gente distinguida, conocedora del problema del país, sobre todo, y también con las referencias del mundo actual. Pues efectivamente el tema habla mucho sobre la naturaleza de la corrupción. En principio, como el nombre lo dice, por naturaleza el hombre pues se corrompe. Lamentablemente hay muchos indicadores dentro del entorno de la sociedad que invita a la gente que no tiene visión de lo que es realmente gobernar, de lo que es participar, de lo que es formar parte de una comunidad, de una sociedad que contribuye al bienestar general, al bienestar de la familia, al bienestar de los que componemos una sociedad que pudiera ser un vínculo de desarrollo, de gratitud, de fraternidad, de muchos otros factores y muchos otros valores que conllevan precisamente a desarrollar en el sentido más amplio de la palabra de lo que es crecimiento y desarrollo. Entonces, esa sería mi primera intervención para dejar a uno de los que compone el equipo hacer también su identificación y su análisis. Ya, excelente, Marcos, y estamos entrando en el tema para tomar cuerpo, digamos, calentar los motores y explayarnos un poco más para evaluar de cuál sería la solución de esta transformación social, digamos, comenzando en el Perú. Así que vamos a dar paso ahora a Nancy Villavicencio para que también ella exponga sus conceptos que tienen de vivir en el Perú, porque ella anteriormente ha vivido bastantes años en Italia, como que tiene una estructura social y mental diferente al latino. Así que damos pase a la señora Nancy. Por favor, enciende tu micrófono. Sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí, Nancy, sí. Qué bueno, buenas noches. Gracias, Dani, por la invitación. Y cuando hablamos, pues, de
los problemas que trae la corrupción, hay elementos que hay que mejorar porque esto se debe pues también a lo que es la injusticia. Entonces es necesario para mejorar combatir la corrupción, es necesario reforzar la justicia, aumentar, mejorar los controles en la administración pública. Es necesario que haya mayor transparencia también para que los delitos salgan a la luz y también tener accesibilidad a la información para poder denunciar los casos de corrupción que existen en el mundo, en el país, ¿no? Porque nuestra sociedad, nuestros pedacitos de territorio son parte del mundo. Unidos todos, forman un mundo. En nuestro pedacito de territorio donde vivimos, existe este tipo de daños que nosotros mismos, como decía Marco, el ser humano pues es portador de estos malos hábitos y nosotros pues para poder ser mejores ciudadanos, combatir la corrupción y los daños que traen estos, es necesario pues reforzar la justicia, aumentar los controles en la administración pública, tener mayor accesibilidad, como les comentaba, un control financiero también, ¿no? Porque aquí tenemos muchísima impunidad también en lo que es el control financiero, que es uno de los elementos, por ejemplo, del mercado paralelo que existe y que esto es producto también de las mafias, de la corrupción, del lavado de activos, de dinero mal conseguido. Entonces, es un conjunto de elementos que tenemos que mejorar para poder hacer una sociedad justa y menos corrupta. Pero en el mundo europeo también hay mucha corrupción, en la comunidad europea también hay, no tanto de repente la corrupción así tan descarada y mostrada, pero hay muchas máscaras también que saben endosarlas muy bien en Europa, porque en Italia, por ejemplo, existe el gran problema que produce el 'ndrangheta, todo lo que es la mafia siciliana, que indican que es siciliana porque piensan que es solo de la Sicilia o de Nápoles, pero en realidad este tipo de corrupción también se ha trasladado a las áreas políticas. Han preparado los narcos han preparado a sus futuros políticos, a sus futuros representantes para facilitarles lo que es el lavado de activos, el lavado de dinero. Entonces, vemos que también ha entrado la corrupción en todos los niveles de la sociedad europea, y cuando yo hablo de europea hablo de la italiana, que es la que conozco, pero también hay bastante combate, hay un bastante contraste contra los sistemas de corrupción. Se invierte mucho dinero y se apoya mucho al ciudadano de manera anónima que pueda realizar también las denuncias cuando hay una falta de control. Entonces, estos elementos son los que ayudan a que el ciudadano ayude al Estado a combatir lo que son todos los temas de corrupción que están en todos los niveles, ¿no? Entonces nosotros cuando vemos desde que podemos ver la informalidad, ya en la informalidad, en la falta de control, en el desorden, en donde no hay luz, en donde hay oscuridad, donde no hay una supervisión, una fiscalización, es ahí donde se desarrollan todos estos elementos de injusticia, de impunidad, de corrupción. Entonces lo vemos todos los días, lo vivimos en todos los niveles, y cuando hablamos ahora, hablamos pues de nivel político, ¿no? Pero en realidad esto pertenece a una
también falta de atención en lo que son los valores que se deben inculcar desde nuestro hogar. Entonces, tenemos que tratar de combatir ya la corrupción desde niños para que ellos, que son el futuro de nuestra patria y de nuestra sociedad y del mundo, puedan pues ofrecer algo mejor de lo cual nosotros estamos viviendo. Hemos recibido un mundo corrupto y lo continuamos no lo podemos combatir del todo, pero creo yo sí soy una optimista y pienso que personas correctas como somos nosotros también pueden ayudar a combatir la corrupción desde nuestros ángulos de donde vivimos. Eso es mi parte, mi aporte que puedo yo manifestarles, estimados compatriotas. Excelente, compatriota Nancy. Y ahora vamos a dejar el apoyo, el respaldo también de la opinión del magíster Castillo para ver cuál es su impresión al convivir con estos políticos y autoridades que se corrompen algunos durante el camino y otros lo rechazan, ¿no? Somos personas más transparentes. Adelante, magíster. ¿Qué tal, Daniel? Gracias, Daniel. Un saludo para Marco Uriona, para la señora Nancy, para ti, Daniel. Saludos a Despierta Perú. Hace años que no escucho sus respiros. Pero bueno, nuevamente creo que estamos retomando la buena costumbre de comunicarnos y dar siempre un mensaje de esperanza para la sociedad y el mundo entero, ¿no? Estoy un poco fónico, pero vamos a hacerlo lo mejor posible para poder dejar un mensaje sobre lo que es la corrupción, la naturaleza humana y la misma naturaleza, ¿no? Corrupta, en que nos ha tocado muchas veces rodearnos, ¿no? Nos ha tocado muchas veces sufrirla también, ¿no? Estamos viviendo tiempos un poco complicados, estamos viviendo tiempos difíciles, ahora estamos en una recesión, y creo que ya es una recesión que está tocando no solamente en el Perú, sino es a nivel mundial. Entonces todo eso es producto de la corrupción, porque la corrupción no solamente está en el Perú, la corrupción está en más o menos grado en todo el mundo. Entonces estoy aprovechando en prepararme un café mientras les voy hablando, un café gota a gota, peruano, el mejor café del mundo, pero tenemos que levantar la voz, tenemos que hablar, tenemos que decir, no tenemos que quedarnos callados. Y justamente alguien decía, ¿no? Bertolt Brecht decía, el que se crea político, el que no participa en la política es parte de esta generación de fallas sociales, de brechas sociales que hay, ¿no? Se generan, ¿no? La pobreza, ¿no? Se genera las desigualdades, se genera la falta de servicios, ¿no? Se genera más pobreza en las calles, justamente por la falta del interés político. Y el hecho de estar acá hablando de un espacio, ¿no? De Despierta Perú, nos permite, ¿no? Por lo menos denunciar, levantar la voz, sin cobardía, con valentía, como siempre lo hemos hecho, para poder poner los puntos sobre las IES y decir dónde realmente está el problema y qué podemos hacer. Y siempre hemos coincidido, Daniel, en que la apatía y la falta de interés en la política de muchos de nuestros conciudadanos, ¿no? Es preocupante. Hemos visto estas marchas en contra de la corrupción, ¿no? Donde muchos limeños, ¿no? Han preferido seguir con la corrupción
y no salir a las calles. Esa es parte también de la naturaleza corrupta en que vivimos. Son paradigmas que se han creado y no son gratuitos, Daniel. No son gratuitos, son paradigmas que se han creado, pero que no son gratuitos, que ya vienen ya gestándose desde los gobiernos anteriores, podríamos decir desde el gobierno de Alberto Fujimori con el ingreso del neoliberalismo en el Perú, donde se han comenzado a crear paradigmas de corrupción, ¿no? Bandas de delincuentes que han incursionado en la política, ¿no? Partidos políticos que ahora los vemos ahora que se juntan entre ellos para poder dar golpes de Estado, para poder crear complots y como ya hemos visto, han logrado sacar gobiernos legítimamente elegidos, como es el gobierno de Pedro Castillo. Pero esa es la naturaleza corrupta que estamos viviendo. Pero que eso tenemos que cambiar con un levantar un despertar político de todos los peruanos. Creo que ya los peruanos se están dando cuenta ya que el enfrentamiento, flaco favor le hacemos al país con el enfrentamiento de izquierda y de derecha, el juego del péndulo de la izquierda y la derecha, el enfrentamiento, eso no nos ha hecho nada de bien, más que nos ha polarizado y no hemos logrado conseguir un país integrado, ¿no? En pos de lo que es un solo sentimiento, ¿no? Una sola dirección, que es el desarrollo del país. Esa disgregación, esa separación, esa falta de solidaridad, esa falta de comunidad, esa falta de trabajar juntos hombro a hombro en pos de un proyecto de desarrollo socioeconómico del país, es lo que nos ha hecho falta para poder salir adelante. Muchos hemos estado con la esperanza de que en 30 años, 20 años por lo menos del neoliberalismo podríamos haber salido del atraso y la pobreza, pero hemos llegado a 30 años de neoliberalismo y estamos igual o peor, porque ahora ya no tenemos minas, antes las teníamos, ahora ya no tenemos empresas estratégicas nacionales. Entonces, los servicios están de mal en peor cada día, la educación por el mismo lado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar, revertir todo esto. Tenemos que revertir y de aquí tienen que nacer las ideas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? De acá tiene que salir las ideas para poder cambiar esta realidad que nos ha tocado vivir. Adelante, Daniel, para no abusar del tiempo. Sí, excelente, excelente, Magíster. Sus reflexiones, sus opiniones, porque vivimos en una sociedad donde tenemos que aplicar soluciones a estos temas que flagelan las conciencias humanas, ¿no? De personas que entran supuestamente, entre comillas, limpios, pero poco a poco en el camino se van ensuciando con tanta carga de esta actividad corrupta, ¿no? De recibir coimas o diversas formas como se procesa la corrupción. Debemos ser, como decir, más transparentes, ¿no? Luchar continuamente contra la corrupción y promover la transparencia. Es importante esta cuestión de ser transparentes ante una sociedad corrupta, sin importar que el resto del núcleo laboral o el núcleo de poder que estén inmersos un alcalde y sus regidores tengan la impresión de que ellos están haciendo un bien al vecino, ¿no? En el caso de un alcalde, ¿no? En el caso de un sereno, en el caso de un policía, que tenga esa intención de hacer el bien y no el mal. ¿No te parece, Marco Uriona, la forma de cómo reflejar una luz positiva de cada persona, ¿no? Ya sea
una persona de provincia, ya sea una persona de la capital. Adelante, Marcos. Muy buena explicación y buen razonamiento de ambos, de los tres. Danielito, lo acabas de decir. Pues los seres humanos estamos propensos a hacer bien como a hacer el mal. Y efectivamente te doy la razón en ese aspecto, en el sentido de que la educación lamentablemente ha traído abajo esos valores y, y, y permanecemos en ello en todo este tiempo, sobre todo en Perú, pues con una educación alicaída, sin presupuesto, los muchachos con hambre, entonces poco pueden estudiar y los maestros igual con sueldos ínfimos y no responderán a la expectativa. En efecto, he escuchado muy bien a José, también a Nancy, y muy bien el análisis que hacen respecto a lo que es corrupción. Y yo me atrevo a decir que la corrupción proviene necesariamente de la ambición propia de los seres humanos, que no han tenido la educación suficiente y caen muy fácilmente en la corrupción porque no han tenido la formación probablemente desde la juventud. No le echemos la culpa a la niñez, porque la niñez todavía es libre y pura, sino en la juventud, los colegios, las escuelas, las universidades, donde no dan pues, la formación adecuada, óptima para poder desarrollarse en un país. Estamos viviendo en el Perú, sobre todo, un momento crítico, un momento desastroso de la política y la economía, el mal manejo de la economía, la injusticia, como dice Nancy. Todos estos aspectos se han sumado algo así como una manzana podrida, porque igual vemos en todos los ámbitos de la sociedad, pues una corrupción que está corroída y está acelerada en el aspecto de que te va teniendo un efecto multiplicador respecto a la delincuencia organizada. Es decir, un desastre total. Sería innumerable el tema de verificar dónde está el problema. Sin embargo, aquí va lo bueno. El asunto es que hay países que están demostrando hoy en la actualidad que puede haber un cambio, que puede haber una transformación, que se puede dirigir un país, que se puede gobernar en un país, que todo un pueblo o un conglomerado de habitantes de una región, de un país, de una geografía, puedan alinearse hacia un cambio. Y siempre lo he dicho, ya hace 2 años en las que llegué a nuestra patria, al Perú, lo comenté y lo hemos dicho con José Castillo. Me recuerda muchas pláticas nocturnas que tuvimos, la posibilidad de hacer un análisis de nuestra patria. 2 años, y Daniel, tú también lo sabes, si evaluamos la dirección de nuestro país, se ha ido de más a menos y peor, se ha vuelto crítico. Y lo habíamos dicho, lo dijo José Castillo también, lo dijo, tú lo dijiste, Daniel. Este país se va a venir abajo mientras no haya cambios. Entonces, estamos sufriendo las consecuencias de un análisis que hicimos nosotros, porque no podemos hacer más por esta situación, más solo ilustrar a los que nos ven, a los que nos escuchan, sobre la crisis que venimos pasando en nuestra patria. También es digno analizar y reiterar que todavía hay países que, más al contrario, después de 80 años, por decir, de una crisis política, económica y crítica, como es el caso de México, hoy México
puede estar gozando de esa transformación, de ese cambio que necesitaba. 180 millones de habitantes, no, 130, perdón, la cifra. 100 millones, de los 130 millones, 100 millones se pusieron de acuerdo. Bajo un liderazgo moral. El liderazgo tiene que ser moral para que haya una transformación. Si todas las instituciones públicas, todos los habitantes, toda la gente que participa de un conglomerado político, geográfico en un país, puede llegar a percibir, a palpar una transformación cuando hay un liderazgo sano, correcto, transparente y sobre todo con el amor, con el amor de un país, con el amor que se le tiene a un país para hacer una transformación. Mientras esos valores no existen en nuestra patria, pues no vamos a poder cambiar. Y una de las virtudes más importantes de esa transformación es el amor, la patria. Y eso se ha perdido en nuestro país. No existe amor a nuestra patria, existe el amor a la economía, a la vanidad, a la ambición, a los valores de índole material, que no ha permitido a los peruanos visualizar un país de estructura, un país de transparencia, un país de visión, un país de bienestar, un país que pueda lograr objetivos comunes. Y es trascendental lo que acabamos de observar en el país. ¿Cómo es que en el sur del país, en estas últimas fechas, han aparecido valientes atletas competidores a nivel mundial, donde han estado regalándonos preseas de gran calidad y gran orgullo para los peruanos? Entonces, si analizamos este acontecimiento, este fenómeno, ahí es un aviso. Algo nos dicen de nuestra patria. ¿Por qué del interior de la República están emergiendo estos grandes deportistas? Porque todavía en el sur permanecen los valores. Es una mezcla, es una ideología, es un principio que ha calado muy profundamente en el interior del país. Y ellos están más cerca de la historia. Lo que es Amayuya, no seas mentiroso, Amazúa, no seas ladrón, y Amaquella, no seas perezoso. Entonces, esos valores han sido desconocidos en la capital de la República, en las esferas de gobierno, en el sentimiento propio del centralismo de nuestra patria. Si ustedes analizan ese cambio, ese fenómeno, lo dice muy claramente. ¿Por qué está resurgiendo? Está resurgiendo el interior de la República a pesar del abandono del gobierno. Caso Cusco, caso Arequipa, caso Huancayo, caso Puno. ¿Cómo es que permanece todavía bajo un vínculo de unidad y no diremos de gestión, porque la gestión lo hace el gobierno, de unidad, de tal modo de que unidos pueden lograr objetivos? Entonces, habrá que mirar los ojos hacia el interior de la República. Para que haya una transformación tendrá que ser del interior del país hacia el exterior, para rescatar esos valores ancestrales que dejaron los incas en nuestra patria. Entonces, es digno visualizar ese tipo de estructura. ¿Por qué se están dando estos fenómenos? ¿Por qué permanecen? Todavía Cusco, por decir, ¿no? Una ciudad acabo de estar hace 2 semanas por allá, una ciudad pulcra, una ciudad limpia, una ciudad de espejo. Uno va a Arequipa igual todavía hay gente que hace se visualizan valores muy fundamentales propias del ser humano, de la naturaleza del ser humano, el respeto a las personas. Entonces, sin embargo,
sin afectar íntimamente a los que viven en la capital de la República en cuanto al sentimiento de nuestra capital, pues en Lima ya desapareció ello. ¿Por qué desapareció? Porque precisamente se ha creado un centralismo profundo en nuestro país que ha llegado al nivel que corresponde y luego ha empezado a decaer y se ha podrido, en otras palabras, esos valores fundamentales. Salvo grandes excepciones de grandes ciudadanos como ustedes de Lima, que todavía permanecen con la inquietud de resolver un problema social, político, económico en nuestro país, porque ustedes tienen los valores. Pero si ustedes visualizan todo lo que está ocurriendo, y es más, es casi el 70% de los asuntos de criminalidad, de secuestros, de robos, de la falta de respeto a las personas, de la discriminación, como lo dijo José Castillo, ni siquiera pudieron salir a las calles a hacer un conjunto de unión de los peruanos para reclamar contra el gobierno. Eso es para no seguir descansando, para seguir continuando y escuchar la participación de ustedes. Adelante, Daniel. Sí, buen análisis, Marcos. Y ahora damos pase a Nancy para que también ella nos dé una reseña de cómo es un político europeo, de cómo se comporta en su ambiente natural, ¿no? Precisamente en Italia. Porque si analizamos a un político diferente al resto acá en el Perú, vemos a Ricardo Belmo, que da con el clavo, digamos, ¿no? Acierta en lo que dice. Habló de la inmigración venezolana en su momento y acertó en que esto se iba a volver un caos dentro de la sociedad. Pero este caos fue provocado, ¿no? Sabemos que fue provocado por poderes ocultos. Así que damos pase ahora con la señora Nancy. Sí, gracias, Daniel. Efectivamente, como decía nuestro compatriota Marco, coincido también en analizando el tema de lo que es el amor al territorio o la identidad patriótica, a cuidar lo que es nuestro, a no permitir que se contamine. Esto trae muchas cosas en positivo también, porque efectivamente en Italia, si Daniel me pide que comente algo de Italia y cuál es la diferencia de un político italiano con uno peruano, le puedo comentar que allá, por ejemplo, para que un político te pueda representar y tenga aceptación de la población, tiene que haber estudiado en una universidad estatal. Cuando un político estudia en una escuela privada, no es una garantía para el ciudadano que haya tenido una buena base formativa. Por ejemplo, esto es algo que yo rescato y que me gusta mucho valorarlo. Es una diferencia bien marcada de lo que es la educación de un político europeo con uno, en el caso de italiano, con uno peruano. Asimismo, también se han ido perdiendo de todas maneras los valores que existen, pero los representantes de la patria ya pues tienen bastante cuidado a quién ponen como candidato y a quién van a elegir. Si ya tiene un currículum marcado, así dañado, tratan de no confundir mucho y no distraerse mucho y ven al nuevo, ¿no? Ahora se está dando bastante atención a la juventud, porque en Italia hay mucho político anciano. Los señores de la tercera edad o el adulto mayor allá tiene bastante presencia política. Es una garantía de
es una garantía de ser una persona pues limpia, de valores. Y por eso que había muchos políticos de la tercera edad también hay allá. Pero las nuevas tendencias es dar atención y dar espacio a los jóvenes para que puedan, pero que siempre sean de partidos políticos, porque tienen una buena formación ya desde jóvenes en los partidos políticos para promover la cultura que ellos, los valores que ellos defienden y quieren representar. Entonces, la política está teniendo bastante presencia y los jóvenes están frecuentando los partidos políticos que se sienten identificados para poder velar por sus intereses, ¿no? Y sus ideales. El amor a la patria, el amor al lugar en donde vives, hace sí que cuides mucho ese patrimonio de valores que se tienen que transmitir. Entonces pienso que cuando nosotros, por ejemplo, aquí en Lima, hay muy pocos limeños en realidad. Entonces nosotros tenemos diversas culturas que viven en nuestra ciudad capital. ¿De qué manera nosotros podríamos tratar de que Lima sea también parte de la identidad de todas las personas que vienen de diferentes departamentos y provincias de nuestro amado Perú? ¿De qué manera? Por medio de lo único que nos puede unir o es la religión, que muchas veces divide, pero lo que sí nos puede unir es la naturaleza y el medio ambiente. Pienso que uno de los elementos que podría unir para marcar una identidad en el lugar sería el medio ambiente, el amor al río, a las plantas, a las aves, a todo lo que es la ecología, la protección a los animales. Creo que estos elementos que son creación de Dios nos permitan cuidarla y nos va a permitir tener una conducta en común de amor. Y aquí en el territorio, en el lugar en que vivimos, apreciarlo y cuidarlo más. Así lo vamos a hacer menos corrupto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a amar la simplicidad de la vida, nos damos cuenta que podemos ser felices con poco, sin necesidad de tener muchas cosas materiales, que son aquellas las que animan a que haya una competición material y una ambición individual para combatir a nuestros propios hermanos. Entonces, el medio ambiente es un punto importante, mediador de paz, de unión de todas las sangres, de todas las culturas, y pienso que los ríos, así como los mares y toda la creación divina, puede permitir que amemos Lima y tengamos en común este amor a la naturaleza, así como les digo, y nos va a permitir desarrollar valores en donde pues la corrupción no va a tener espacio. Pienso que si comenzamos a ver los elementos de la corrupción son siempre por temas materiales, económicos o competición, ego, poder. Entonces, el único modo, pienso que el ser humano, que también es rico en valores, es rico en cosas positivas, va a ser permitiéndole que venga fuera ese amor que tiene verso la creación de Dios, y nosotros vamos a poder transmitir esa esencia, esa pureza a todos. Y así también vamos a combatir la corrupción. Vamos a aprender a amar nuestro territorio, porque viniendo de todos los lugares, diferentes lugares del país, no tenemos una identidad con nuestro río, con nuestro mar, con nuestros árboles. Pero si nosotros comenzamos a crear, a promover las fiestas tradicionales,
las faenas ribereñas, por ejemplo, o marinas para limpiar el mar, para cuidar nuestros peces, respetar el medio ambiente. De esa manera nos vamos a crear una identidad en común y así seamos de otras provincias y de otros lugares, vamos a amar Lima y vamos a hacer respetar Lima, porque Lima es de todos. Eso es lo que les puedo comentar, estimados compatriotas. Muy bien, compatriota Nancy. Sí, la mentalidad del europeo siempre muy ligada a la forma de la conservación del medio ambiente, ¿no? De esta calidad de vida, de tener buen aire, de tener buena alimentación, que es algo primordial en la vieja Europa. Así ahora damos pase al Magíster Castillo para ver sus puntos de vista de lo que nosotros hemos hecho un conversatorio entre nosotros, pero queremos saber del lado del profesionalismo, ¿no? Donde se desenvuelve Magíster Castillo, este nivel de contaminación, ¿no? De la corrupción dentro de sus colegas. Adelante. Gracias, Daniel. No sé si me está copiando bien. Sí, perfecto. Ya. Yo coincido también, ¿no?, con lo que está expresando la señora Nancy Marcuriona. Coincidimos y insisto siempre en que el marco contextual, ¿no?, es lo que nos tiene que definir, ¿no?, el contexto, ¿no?, tanto el medio ambiente, ¿no?, político, ¿no?, social, ¿no?, que nos tiene que delimitar, ¿no?, las responsabilidades, donde tenemos que movernos, ¿no? Y justamente yo coincido con que tenemos que preocuparnos, pues, por lo que yo le llamo técnicamente el ordenamiento territorial, ¿no?, que implica justamente, pues, el respeto a las áreas verdes, el respeto a las áreas, ¿no?, distributivas de la superficie, ¿no?, donde se delimita nuestro país, ¿no?, nuestra nación. Entonces, eso pasa por un ordenamiento territorial, ¿no?, que implica no solamente, pues, delimitar las áreas geográficas, sino también las áreas sociales, también los grupos sociales, los grupos étnicos, ¿no? Y tener que armonizarlos con la naturaleza misma, ¿no? Eso pasa justamente por una educación, ¿no? Como decía Marcuriona, por una educación que permita articular, ¿no? Y hacer una simbiosis, ¿no?, de tanto del hombre, del ser humano, el ciudadano peruano con la naturaleza, ¿no?, para poder preservarla, para poder mantenerla siempre viva, ¿no? Mantener siempre ese verdor, ¿no?, de la naturaleza, ¿no? Ahora se está hablando de ciudades ecológicas, ¿no? Y eso pasa por conocer y saber cómo funciona la naturaleza, ¿no? Eso también ayuda, ese clima ayuda, ¿no?, a vivir mejor, ¿no? Eso también ayuda a terminar con la corrupción, ¿no? Eso crea un clima, ¿no?, que nos permite a nosotros poder ver la vida desde otra perspectiva, ¿no? Eso nos ayuda a nosotros a poder comprometernos, ¿no? Hasta cierto modo, ¿no?, coincido con que ciertos valores éticos y morales nacen de la naturaleza misma, ¿no? Porque el comprometerse con la naturaleza, pues, implica cierta ética, ¿no? Cierto comportamiento humano, cierta conducta humana, ¿no?, que nos implica, que nos desafía hacia comportamientos de responsabilidad, ¿no? Y de convivencia, ¿no?, en función a la conservación del medio que nos rodea, ¿no? Pero eso, pues, no se está enseñando, ¿no? Eso no se está practicando, ¿no? Estamos viviendo un neoliberalismo que, como nosotros ya sabemos, ¿no?, son los principales países productores contaminantes, ¿no?, desarrollados, que son los que muchas veces no han firmado, pues, ¿no?, el Pacto de Kioto, ¿no?, de conservación del medio ambiente, ¿no? Entonces, ellos mismos, pues, no tienen responsabilidad, ¿no? Y con esa misma irresponsabilidad
mediante sus inversiones, ¿no? En las minas que acá tienen acá en el Perú, es que nosotros nos enfrentamos, ¿no? A una contaminación tremenda, ¿no? De los ríos y el medio ambiente en que vivimos, ¿no? Entonces, todo eso nosotros tenemos que despertar conciencia, todo eso tenemos que levantar la voz, así como lo estamos haciendo, ¿no? Y empezar a buscar soluciones, empezar a hablar y desde de nuestra posición empezar ya a levantar la voz, ¿no? Yo he tenido últimamente algunas invitaciones, ¿no? He tratado de incluir bastante el factor del medio ambiente, ¿no? En mis exposiciones. Siempre, ¿no? Escucho hablar de México, por ejemplo. México aspira actualmente a grandes inversiones, ¿no? Estoy escuchando de que en México se ha creado un clima, ¿no? Jurídico y social, ¿no? Además de intelectual, ¿no? De capital intelectual humano, ¿no? Propicio para las inversiones, ¿no? De las grandes inversiones, ¿no? Y más aún, ¿no? Que estamos regresando a estamos regresando a un proteccionismo, ¿no? Donde los países tienen que empezar ya a desarrollar sus propias tecnologías, sus propias industrias. Entonces, he escuchado que México está siendo propicio, ¿no? Para futuras grandes inversiones, ¿no? Y eso me parece excelente, ¿no? A pesar de que se le tilda de socialista, se le tilda de tantas cosas, ¿no? Que hace la prensa basura, ¿no? Eh, que ya estamos nosotros, ya estamos entendiendo en que no todo lo que nos dice la prensa, pues es verdad, ¿no? Ya estamos aprendiendo por lo menos a discernir. Nosotros hemos sido los primeros que hemos empezado a hablar del lawfare, del warfare, hemos empezado a hablar no solamente de la corrupción en el Poder Judicial, sino también de la corrupción en la prensa, ¿no? Nosotros hemos denunciado justamente la prensa alternativa, es justamente para denunciar lo que la prensa corrupta calla, ¿no? Entonces, estamos ahí, estamos en la lucha, estamos siempre levantando la voz, yendo, participando, y hay que ponerse siempre a la vanguardia y tener bien eh, presente de que tenemos que, en el siglo XXI tenemos que desarrollar lo que es el capital intelectual. Ahora más que nunca, eso es lo que se está practicando en el mundo, es lo que está creando valor, ¿no? Y es lo que más se está hablando. Estoy escuchando hablar bastante de lo que es el capital intelectual. Algunos mejor que otros, pero no lo están desarrollando como debe ser, en una forma integral, pero están mencionando que justamente es el intangible, es lo que actualmente en el siglo XXI es lo que está creando más valor. Y eso pasa por el perfeccionamiento en la educación, en temas de tecnología, en temas de, de institucionalización también, de la modernización del Estado, ¿no? Y eso pasa por la total digitalización, ¿no? Y los conceptos de lo que son los instrumentos, ¿no? Los derivados financieros que tenemos que conocer también, porque ahora pues es mucho más fácil poder negociar a nivel internacional, pero no lo estamos aprovechando, ¿no? Como debe ser. He tenido también participación con algunos comerciantes del centro de Lima que me han llamado para hablarles sobre este tema. Me han dado buen tiempo de espacio, seguimos conversando, ¿no? Estamos hablando de lo que es la asociatividad y el capital intelectual, ¿no? La asociatividad es el instrumento que le va a ayudar a ellos, administrativo, que le va a ayudar a ellos poder por lo menos empezar a salir de su ostracismo, ¿no? Cuando yo les pregunto del 100% de todo el triángulo comercial de Lima, ¿cuántos han salido adelante? ¿Cuántos creen que han salido adelante? ¿Y cuántos creen que se han quedado? Ellos responden con mucha tristeza de que solamente el 20%, 10% que salió adelante. El 80% sigue como ambulante, ¿no? Entonces, sigue en la informalidad. Entonces, no, eso no les permite crecer. Entonces, eso pasa porque no están debidamente integrados, ¿no? En términos de asociatividad, ¿no? Y eso funciona en todo el mundo. El problema es que acá no se está haciendo, no se está promoviendo. Y yo soy testigo de que hay muchas personas que, a pesar que todos los días le hablan lo mismo, pero
no dicen, no lo hablan, no lo dicen. Me dan la razón, pero a la final en su discurso no lo dicen, porque conozco muchos líderes con quien he hablado, pero no lo promueven, ¿no? Pero sin embargo, en Gamarra, en el Triángulo Comercial de Lima, están reclamando justamente, ¿no?, que el Estado participe en lo que son proyectos de asociatividad, porque eso les va a permitir, ya están convencidos que esa es la única forma que puedan salir adelante, ¿no? Es la única forma que pueden salir adelante. Ellos ya están convencidos de que a través de la asociatividad ellos pueden conseguir salir del ostracismo que están viviendo años, 30, 20 años, muchos de ellos están viviendo en lo mismo, ¿no? Entonces, la única forma de poder salir adelante es a través de la asociatividad. Es la única forma, ¿no? Porque a través de ellos van a poder conseguir financiamiento, proyectos integrales, van a poder comprar maquinaria, van a poder tener una oferta más a escala, más grande, que van a poder no solamente abastecer el mercado interno con calidad, sino también el mercado internacional. Entonces, si no lo hacen de esa forma, y así es como lo hacen los países, entonces todo eso, eso va a cambiar el chip, ¿no? Porque cuando se habla de asociatividad, se habla de convivencia, de solidaridad, de hermandad, ¿no? Se crean principios nuevos, ¿no? Principios de respeto, ¿no? Al respeto al trabajo, respeto al hermano, ¿no?, que conforma la asociación, ¿no? Porque hay un acercamiento, ¿no? Y sobre todo que la persona ya no está sola, no pertenece a una organización. Entonces, esa persona, ese comerciante ya se siente identificado, ya pertenece a una organización que le permite y le da una esperanza de poder crecer, ¿no? Entonces, y eso es lo que funciona ahora en el mundo, ¿no? La empresa privada, la empresa social y el Estado regulador, y el Estado que constitucionalmente dice bien claro que tiene que apoyar a la pequeña empresa, a la microempresa, a la empresa social, ¿no? Pero no lo está haciendo, ¿no? Todo se lo está dando a la gran empresa. Entonces, eso tenemos que cambiar, tenemos que revertir, porque es la única forma de poder salir del atraso. Los monopolios, léanlo ustedes, en la teoría dice bien claro, dice, cuando existen monopolios en un país, solamente, ¿no?, trae atraso, subdesarrollo, y no se crea la competitividad, por lo tanto no hay tecnología, no hay industria. Eso es lo que está pasando ahora. O sea, la microempresa no se está desarrollando, ni la pequeña empresa. ¿Por qué? Porque los monopolios frenan la creación de lo que es el capital intelectual, frenan la creación de lo que es la tecnología, la innovación, porque ellos absorben todo, ¿no? Entonces, por eso es que se atacan los monopolios. Entonces, ¿cuál es la forma de poder atacar? No solamente con leyes, sino también la empresa social es la que hace, ¿no?, que haya competitividad. La empresa social es lo que hace que los precios se distiendan, ataca también la inflación. Pero cuando se deja todo a los grandes monopolios, se sube los precios como se da la gana, la inflación sube. Entonces, pero cuando la empresa social empieza a funcionar, ¿no?, y es fuerte, en Estados Unidos hay dos reservas federales, una reserva federal norteamericana y una reserva federal solidaria. Hay que investigar el tema. ¿Por qué? Porque la reserva federal solidaria, ¿no?, es en base a la empresa social y es fuerte en Estados Unidos, sobre todo en la agricultura. Más de 70 mil millones de dólares aportan. Y ahí no tiene nada que ver la Reserva Federal Norteamericana. Es una reserva independiente. O sea, los norteamericanos no son tontos. Utilizan sus instrumentos, pero para nosotros. Pero no lo utilizan para ellos. En ese sentido es que, para no abusar del tiempo, ¿no?, el tema es que tenemos que seguir hablando estos temas, tenemos que seguir insistiendo, sobre todo tenemos que seguir educando. Adelante, Daniel. Sí, excelente, Magister. Y ahora, ya casi llegando a 1 hora de programa, queremos hacer un juego de ping-pong con ustedes. O sea, yo le doy una pregunta y ustedes una respuesta breve. Comenzamos con Marco Uriona. Marco Uriona, en el futuro, algún líder que tú lo ves que sea un personaje
que llegue a la sociedad y pueda transformar, digamos, al Perú y volver un país más moderno, ¿a quién nombraría usted para la presidencia? En el corto plazo, a Ricardo Belmont Casinelli. Muchas gracias. Ahora con la señora Nancy. La misma pregunta, un juego de ping-pong. ¿A quién nombraría usted para que llegue a la presidencia de la República? Me gustaría una mujer, pero soy realista. En este caso me gustaría que sea un político ambientalista y no sabría darle algún nombre por el momento, porque no sé cuáles son los candidatos y no tampoco me animo a proponer a alguien porque no sigo mucho yo a los políticos, en realidad. Yo me preocupo más del medio ambiente y sigo muy poco a los políticos, pero Ricardo Belmont lo veo en todos los parques del territorio, está siempre las losas deportivas que él ha dejado y esto dice mucho de la sensibilidad y el intuito que él tiene de promover el deporte en los lugares más alejados del país, del territorio. En cada angulito y en cada asentamiento humano he visto losas deportivas que dicen realizado por Ricardo Belmont. Entonces, si es así y él continúa siempre con este espíritu de promover el amor al deporte y de promover el amor al medio ambiente, entonces también me gustaría que Ricardo Belmont continúe en la vida política y pueda conducir los destinos de nuestro país, porque es una persona que también ya tiene bastante experiencia. Y si lo proponen, yo también estaría en simpatía con él. Me gustaría de repente manifestarle mi deseo de que pueda cuidar más los ríos para tener océanos saludables. Eso es mi comentario. Estimado Daniel, y gracias a Despierta Perú, a Marco, al profesor Castillo por la oportunidad y haberme escuchado el día de hoy. Muchas gracias Nancy y Marco Uriona también, muchísimas gracias por estar presente. Y ahora, finalizando, al Magíster Castillo, ¿a quién nombraría usted para la presidencia de la República? Bueno, yo no sé si Ricardo Belmont ya inscribió su partido, la verdad es que no, desconozco, pero sería una buena, hasta el momento sería una buena alternativa, ¿no? Si es que ya inscribió su partido. Pero habría que ver, pues, yo soy muy exigente en ese tema. Yo soy bien exigente, yo soy más técnico y yo necesitaría escucharlo a Ricardo Belmont que menos palabreo y me resuelva más los problemas, que me dé más alternativas. Yo no le escucho hablar las soluciones en el siglo XXI de la lucha de mercados, es la productividad, la tecnología, la productividad, y todo eso se hace con capital intelectual. Desarrollar el capital intelectual en el Perú es lo que crea valor. Entonces, es como decir, ¿no? Mientras más exportaciones hay el Perú crece más, efectivamente, ¿no? Hablamos de Producto Nacional Bruto más que Producto Nacional Interno, ¿no? Más que Producto Nacional Bruto que Producto Bruto Interno, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hablar nosotros, pero no, yo no lo estoy escuchando hablar, está callado, está calladito, ya no lo escucho hablar. Creo que la última vez sobre los venezolanos, pero no sé, nada más. Ya no le escucho propuestas, pues. Por lo menos debería estar ya ahorita ya como Milei, ¿no? Debería estar ya tirándose a la piscina ya, ¿no? Pero no lo escucho, ¿no? A ver, ¿nos puede esclarecer de repente Marco Uriona sobre el partido de Ricardo Belmont? Claro que sí, mira, es excelente la pregunta, que pensé que iba a ser ping-pong, mi participación fue muy corta, pero ahora sí
y me da la oportunidad de explicar un poquito. Yo ya estoy 2 años en el Perú y la mejor opción que he escuchado hasta ahora de todos los políticos, no de los que están en el gobierno, no de los que han estado participando siempre, sino políticos que han trascendido en la vida política de nuestra patria. Y he visto y lo he sentido que cuando yo vivía en Lima, pues este personaje político de Ricardo Belmont hizo muchísimas obras, como dice Nancy, sobre todo deportivas, de carácter social, pero también dentro de un contexto del cuidado de la naturaleza, que es muy importante, muy importante. Quien no cuida la naturaleza, pues menos puede hablar de economía o de una sociedad que pudiera cambiar o hacer una transformación. Si no cuidamos primero el planeta, y no cuidamos primero la naturaleza, menos se puede hablar de un asunto económico. Y en ese rubro va Ricardo Belmont, lo he escuchado hablar. Creo que he escuchado en algún momento sobre el tema de la federalización también. O sea, en el tema económico, pues tiene una magnífica idea de federalizar el país, porque ya es hora de un cambio profundo, de una transformación en la vida política y económica del país. Uno de los problemas fundamentales que tiene nuestra patria, que no lo hemos visualizado porque somos muy regionalistas en nuestra patria, todos llevamos agua a nuestro molino, pero si lo vemos en forma más, visualizamos el país en un contexto organizado, un contexto mayor, pues ya es hora de que por decir, la capital de la República tenga que ser la ciudad de Cusco, o Huancayo, o Arequipa. Ese sería uno de los factores principales para desarrollar el país. Tenemos que verlo con el amor, no a Lima, no al Cusco, no a Arequipa, al Perú entero. Eso es uno de los problemas fundamentales que tenemos que desarrollar. Al menos que se haga al menos podría llegarse a disfrutar mañana más tarde de una federalización donde todos los departamentos del Perú organizados en regiones pudieran producir, pudieran desarrollar su economía y de tal modo que la distribución de toda la riqueza pueda ser equitativa, justa, correcta, de acuerdo nuevamente al editor, la productividad de cada departamento de nuestra patria. Entonces, ese es el tema que escuché yo a Ricardo Belmont y me agradó profundamente. Por eso sigo la línea en este momento, escuchando cada día más versiones de este político peruano. Habló también, bueno, ya habló de los venezolanos, lo dijo y le acertó que nos iban a invadir aquí en nuestra patria y que iba a ser un caos político porque iba a quitar el empleo a los peruanos, iban a provocar sangre, delincuencia. Y está dicho. Entonces, eso dice mucho de un político, porque cuando un político tiene visión, se va adelantando a los hechos. Entonces, ahora reitero nuevamente, uno de los factores principales podría ser la descentralización efectiva en base a la federalización del país. Eso es un buen proyecto muy importante. Y es más, pues creo que este partido es de un carácter humanista, solidario, es de participación ciudadana y es un partido que no se inclina ni al neoliberalismo, ni a la izquierda, ni a los partidos que en este momento nos han demostrado que creo que traicionan a nuestra patria, ¿no? Entonces, tiene que buscarse un consenso de país en base a la sociedad, en base al pueblo en su conjunto, con aspiraciones, con un liderazgo claro, limpio, transparente, que pueda llevar a un buen destino al país. Bueno, eso muy rápidamente, Daniel. Adelante, Daniel. Muchas gracias con todos los participantes. Vuelvo a reiterar que estamos pendientes de cualquier otro tema que podamos tocar en el futuro. Despierta Perú Nueva Era
vuelve a iniciar las transmisiones y vamos a traer diversos invitados para poder sacar conclusiones. Así que muchas gracias con todos los presentes. Y Gracias, vamos a Daniel. Gracias, Marco. Gracias, Magíster Castillo, y gracias, Nancy. Listo, gracias. Gusto de Daniel. saludarlos. Saludos, Gusto de saludarlos. José, Daniel, Nancy, un abrazo cordial. Igualmente, que tengan lindas noches. Arrivederci, profesor, arrivederci, Marco, arrivederci, Daniel. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos y bendiciones y buen descanso.